en su palabra. La voz de papá. Escuchemos lo que Dios nos habla mediante sus hijos. Somos Cristo, vida de amor. Somos palabra. ¿Cuántas veces estuvimos alejados de Dios o sin poder acercarnos a su casa con una necesidad tan imponente dentro de nosotros? Como muchos hermanos que están en sus hogares, algunos padeciendo enfermedades y también están necesitados de poder llegar a la casa de Dios. No significa que no se alimente en su casa. Digo que no puede llegar a la casa de Dios. Y nosotros que podemos, a veces no queremos llegar. Y cuando podemos, no llegamos igual. Y la Biblia cuenta una historia maravillosa de una persona, de una mujer específico, que dice que no conocía de Jesús, pero dice que cuando oyó hablar de él, no tuvo duda y se acercó al maestro. Yo cuando leo ese versículo me quiebra de tal manera, porque digo, ¿cuántas veces estamos necesitados y nosotros que conocemos a Jesús no nos acercamos a Él? La palabra que les quiero compartir está en Lucas 8, versículo 40. Una hermosa palabra que como título dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y ya desde el título, si quiere, pareciera como que la mujer es simplemente una mujer que pasó, ¿no? Pero que marcó la historia. No dice su nombre, pero sin embargo hizo un acto tan maravilloso que marcó un antes y un después. Esta hermosa palabra la leemos en el nombre de Jesús y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta aquí vamos a compartir, amén. Un acto maravilloso. Imaginémonos la situación de Jesús. Venía de libertar al endemoniado de Gadareno. ¿Se acuerda de ese episodio donde el hombre tenía legiones de demonios y se lo tiró, lo expulsa, y lo pone en los cerdos y ellos caen? Y bueno, y estaba cruzando
de nuevo a este lugar, y ni bien estaba cruzando la barca, dice que ya había una multitud que lo estaba esperando a Jesús con gozo. Y en el medio de eso Jesús estaba bajando, la gente ya empezó a rodearlo y se le aparece Jairo y le empieza a contar lo que le estaba pasando, ¿verdad? Se había postrado delante de Jesús diciéndole: tengo una hija única, se está muriendo, tiene 12 años. Lo levanta, le dice: ok, voy a ir contigo. A medida que está transitando, mucha gente lo empieza a rodear, a oprimir, a golpear, a empujar, y de repente él dice: perdón, a ver, detengámonos. ¿Qué pasó? Alguien me tocó, yo he entendido que ha salido poder. Los discípulos le empiezan a decir: maestro, mucha gente te oprime y vos preguntás quién es. Sí, pero yo entendí que algo salió de mí. Y nuevamente una mujer dice que se postra delante de Jesús y le empieza a contar lo que estaba padeciendo. Y Jesús simplemente, a través de lo que Lucas estaba viendo, dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero tanto en Marcos como en Mateo, ahora le voy a dar las indicaciones para que pueda ubicarse. Le dice que Jesús la salva de su azote. La pregunta es: ¿quién es esta mujer? Porque siempre nos quedamos con la parte de que tuvo la fe, y es verdad, tiene una fe tremenda porque la mujer solamente tocó el borde del manto y ya fue sanada, tenía una necesidad. Pero esta mujer era una mujer que estaba padeciendo un flujo de sangre de 12 años. 12 años padeciendo una enfermedad constante. Lo cual dice que ya había buscado de todos lados, había probado muchos médicos, y dice que nada provechoso había obtenido esa mujer, porque lo único que había entregado todo su dinero. Hasta todo lo que había en su casa se lo habían sacado. Ya no le quedaba nada a esta mujer. ¿Cuántas veces estuvimos así? ¿Cuántas veces nos encontramos en esa posición? Con un dolor, con una carga, con una enfermedad, padeciendo nosotros, y conociendo a Jesús no nos acercamos a Él. Veamos qué dice Marcos. ¿Qué vio Marcos? Capítulo 5, versículos 25 y 34. Vamos a leerlo uno de corrido. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús. No dice que ya lo venía viendo, que ya escuchaba todo lo que hacía. Dice que cuando yo hablar de Jesús, que pasaba por ahí, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. La mujer estaba interpretando en su interior. Jesús no la había provocado. Jesús no le había dicho: vení, toca el manto y vas a ser sana. La mujer simplemente en su interior empezó a decir: allí pasa Jesús, está pasando por acá. Estaba padeciendo 12 años una enfermedad. Y para ponerlo en contexto, en ese tiempo una mujer con esa enfermedad no podía acercarse al templo, no podía acercarse a adorar a Cristo, no podía ir a la presencia, hermano. Ella debía de ocultarse para poder acercarse al lugar. En ese momento que la mujer hace ese acto de fe que dice: Jesús está pasando, yo entiendo de que si toco el borde del manto voy a ser salva. La mujer empieza a luchar entre medio de la multitud, se va empujando con uno, con otro, solamente quiere llegarlo. Y usted imagínese, ella entiende y comprende a través de la ley de Levítico
Levítico que dice que si una mujer está con flujo de sangre no puede acercarse, y hasta que no le pase ese flujo de sangre queda expuesta, queda expulsada de poder llegar a los atrios de Cristo, a ese aposento maravilloso, y tienen que pasar 7 días hasta que ella se cure. Y dice que recién en el 8º día va a poder presentarse con el sumo sacerdote, dar 2 ofrendas, una para darle la expiación y otra para que el sumo sacerdote haga lo que tenga que hacer, y recién ahí podía acercarse. Esa mujer hacía 12 años que estaba en esa situación, realmente no podía salir de la casa porque si no iba a ser apedreada. Entonces se escondió de las personas, y las personas también se escondían de ella porque entendía que estaba en pecado, porque entendía que estaba inmunda. ¿Sabe cuántas veces la gente me vio borracho tirado y lo único que hacía era pasar sobre mí? Y muchas de esas personas seguramente era un cristiano, y por no querer hacer lo que tenía que hacer me dejó en ese estado tirado. ¿Cuántas veces vemos las necesidades de los vecinos y no hacemos nada? Y podemos salvar un alma, pero arriba del púlpito somos los excelentes con la camisa bien planchada. Y Cristo nos está demandando salir a predicar porque es en últimos tiempos. Y nosotros pensando de que si el pastor lo que dijo estaba correcto o no. Si la hermana Cintia dijo teológicamente correcta la palabra, o si Omar gritó más o menos. Y mientras las vidas se pierden, y esa mujer luchó con todo ese contexto. Y cuando logró tocar el manto, el borde de su manto, el milagro ocurrió de inmediato. La mujer fue sanada. Entonces Jesús se da vuelta y dice: algo salió de mí. Momento, alguien me tocó. Usted imagínese eso. La fe de esa mujer provocó realmente que un poder saliera de Jesús sin Jesús ir a la mujer. La mujer enferma vino a Jesús. El necesitado se acerca a Cristo. Pero los que conocemos expandimos la palabra para que le llegue. Y la mujer, aún sabiendo que podía ser apedreada, no le importó. Solo quiso hacer lo que en su corazón le movilizaba a realizar: buscar su milagro, sin importar si en ese acto perdía la vida. Porque ¿qué hubiese pasado si la mujer hubiese solamente dicho: bueno, creo que si toco por ahí me sana? Y si no hubiese ocurrido nada, y si la gente, algunos se hubiese dado cuenta que es la mujer de flujo de sangre, la hubiesen apartado, la hubiesen apedreado en ese mismo instante, porque eso era lo que dictaba la ley. Eso es lo que establecía la ley. Ella no podía acercarse. Esto que le estoy diciendo, hermano, está en Levíticos 15, versículo 25 en adelante. No es para que lo leamos ahora, es para que usted lo anote y verifique lo que le estoy diciendo, para que no haya un error de interpretación de lo que la palabra nos está hablando. Porque es la palabra la que está hablando, no soy yo. Es la palabra la que nos está dirigiendo a hacer nuevamente un acto de fe, a no tener duda de que si estamos padeciendo algo duro, difícil, complicado, insoportable, que si estamos padeciendo un tironeo de la carne hacia el suelo y del espíritu hacia arriba, el único que nos puede sacar de esa situación es Jesús. Y no es que nosotros oímos que Él pase, nosotros sabemos que Él está con nosotros. Somos privilegiados al entender que Cristo está en nosotros.
que el Espíritu Santo está dentro de nuestro ser, que es el que gobierna nuestra vida. Somos privilegiados de tener ese tesoro. Solamente tenemos que volver a encender nuestra fe. La fe que nos movilizó desde el principio. Una fe ferviente. Una fe que la tempestad no la mueva. Un fuego, esa llama que tiene que arder por siempre en nuestro interior hasta que los ojos nuestros se cierren, para que este cuerpo quede en la tierra, pero nuestro espíritu y nuestra alma suba a la presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto entendemos que eso es lo que Cristo quiere de nosotros? No quiere que nos quedemos con la carga en nuestro interior. No quiere que nos quedemos con la preocupación en nuestra mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dejarlo? Porque Él está pasando todos los días. Cuando nos levantamos está allí. Cuando te vas a descansar está contigo. No solo toquemos el borde de su manto, abracemos la presencia del Espíritu, abracemos a Jesús, porque tenemos que buscarlo mientras puede ser hallado. Después todo será tarde. Después solo hablarán los recuerdos. Pero lo importante es qué hicimos mientras estuvimos despiertos. ¿Qué hicimos mientras estábamos vivos? ¿Qué provocamos? ¿Qué movilizamos? ¿A quién le acerqué la palabra? ¿Cuántos se acercaron? ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos a Él cuando estamos padeciendo una situación complicada? Es más fácil a veces pedir ayuda, y no está mal pedir ayuda. Está correcto. Pero vení, pedí ayuda, pero vení. Aunque no te guste. Levantá la mano tirando el auxilio. Pero postrémonos a la presencia de Jesús. Postrémonos en su casa. Si conocemos la palabra, ¿qué es mejor? ¿Estar un día acá o 1000 fuera de ella? Yo no le voy a decir a usted qué versículo es el que mejor le puede entender, le puede carburar en su cabeza, porque usted conoce mucho más que yo. Yo recién llevo convertido unos añitos y todavía tengo que seguir caminando. Entonces esta mujer no solo debía de huir de las personas, sino que también ellos huían de ella. Y es por eso que llegó por detrás. Porque lo podía haber tocado el borde de la parte de adelante de Jesús, ponerse adelante de Él, hacer una gran actuación o un gran desespero, pidiéndole que se frene como hizo Jairo, que se postró delante de Él. Pero sin embargo la mujer vino por detrás. Porque estaba huyendo. Porque se estaba escondiendo. ¿Y cuántas veces nos queremos esconder de la presencia de Dios? Y llegamos a esa instancia. Venimos por detrás. No voy a decir que nos sentamos atrás porque por el tema del aire a veces está bueno sentarse atrás porque es muy frío, ¿sí? Chiste, por favor. Pero a veces llegamos así. Pero ¿sabe qué es lo más lindo?
Jesús también conoce nuestros corazones. Jesús sabe cuando nos acercamos con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón que no es arrogante, sino con un corazón que quizás a veces sin conocer o sin saber bien cómo es el camino, solamente tiene un poco de fe y le dice al maestro: maestro, quiero que hagas algo conmigo. Y por eso, bajo la perspectiva de Mateo y de Marcos, podemos ver que le dice que Jesús le dice que queda libre del azote. ¿Sabe por qué? Porque si la reconocían, sabía que la tenían que azotar. Pero en cambio Lucas dice que Jesús le dijo que su fe la hacía salva y no sana, porque el milagro ya había acontecido. Porque lo que esperaba ya había ocurrido de ser sanada. Jesús no llegó ni a preguntarle: ¿qué es lo que querés? La mujer sola activó su fe en un gran estado de desesperación y el milagro ocurrió. Lo que estaba necesitando ahora era que su vida sea salva. Y por eso Jesús le dice lo que le dice. Quizá usted vino hoy con una perspectiva diferente a escuchar una palabra de milagro, de prosperidad, una palabra que le dé confirmación. Yo no sé a quién le pudo haber dado una confirmación o no. Yo sé lo que Dios me habló a mí. Y usted sabe lo que el Espíritu le habló a usted. Y eso queda para usted y el Señor. Yo les invito simplemente a que tengamos un momento de reflexión con Dios, con Jesús, que podamos hablar con Él y que Él sea quien nos ministre. Y les invito a mis hermanos del Ministerio de Alabanza que puedan subir y ejecutamos una adoración al Señor. Y nos ponemos todos unánimes con el Espíritu. Y por ahí y dejamos de romper esos esquemas de venir por detrás a buscar el milagro. Porque nosotros veníamos en la última fila, o yo venía siempre en la última fila cuando no conocía a Cristo. Pero cuando conocí al Señor, el Señor me dijo: vas a dejar de ser cola para estar en la cabeza. Entonces, no podemos escondernos de lo que Dios quiere con nuestras vidas, porque Él siempre nos descubre, Él siempre nos encuentra y nos vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué te pones en la última fila si vos estás para estar de cabeza, en la cabecera? No sos espectador, no somos espectadores, somos protagonistas. Yo no sé quién le pudo creer algo de eso a Satanás, pero nosotros creemos en palabra de Dios. Hermano, y si usted estaba debilitado, sepa que hay hermanos que nos quebrantamos cuando lo vemos en esa situación. Que hay hermanos que realmente le duele cuando usted no está bien firme. Porque hay un gran potencial en su interior. Y la gente está esperando esa manifestación de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen al Señor amén? Si no lo cree, decirlo igual, porque el Señor quiere hacer eso con vos, quiere hacer eso conmigo. Vamos a adorarlo al Señor.